y podemos perder la esencia, podemos perder hoy a lo que hemos venido realmente. Así que vamos a prestar atención. Amén. Cierra tus ojos. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Oh Jesús, bendito sea, Señor. Y Padre, bendito sea tu nombre, Jesús. oh Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a tu nombre por medio de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote, Señor, que traigas palabra abundante. Jesús, Padre, Señor, que quites todo estorbo, toda paja, toda hojarasca. Señor, todo aquello que se opone a tu conocimiento, todo espíritu que no esté sujeto a tu autoridad, todo aquello que no esté en decisión verdadera de recibir y obrar por medio de tu palabra. Señor, yo te ruego que tú tengas misericordia de nosotros. Realmente necesitamos tu palabra, aunque hay veces que venimos al culto o creyendo que no es necesario, creyendo que no debe de edificarnos, o creyendo que ya lo sabemos. Señor, a veces nuestra ignorancia o nuestro orgullo religioso o personal impiden recibir tu palabra como la deberíamos de recibir con denuedo, con corazones contritos, humillados, quebrantados, con hambre y sed de tu verdadera justicia, de tu palabra, Señor. Perdónanos porque a veces la recibimos como una retahíla de palabras, a veces la recibimos, Señor, como címbalo que resuena, Señor. A veces la recibimos, Señor, como una retahíla que suena de fondo, sin escudriñarla, sin desearla, sin amarla. Te pido en el nombre de Jesús que hoy abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que pongas sed de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Tienes sed? Amén. ¿O qué? ¿Vas a escuchar la palabra de Dios hoy? ¿Vas a recibirla? ¿Deseas escudriñarla? ¿Ponerla por práctica? Salmo capítulo 8, verso 3. Salmo capítulo 8, verso 3. Decía el rey David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos? ¿Qué somos delante de Dios? ¿Qué nos pensamos que somos aquí en la tierra? ¿Hasta dónde llega nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro ingenio, nuestros talentos personales? ¿Hasta dónde llegamos? Por norma general, el ser humano a lo largo de su vida va creando todo tipo de proyectos, probabilidades y estructuras propias de defensa para hacer frente a todo tipo de dificultades, de situaciones de la vida. Pero hay tantas situaciones, hay tantas cosas complejas alrededor nuestra que llegan a frustrarnos, llegan a dolernos, llegan a inquietarnos, y muchas veces eso nos impulsa a levantar corazas. Una coraza es un fortín, son barricadas, paredes que impidan que las cosas que están alrededor nuestra nos afecten. Pero nos afectan. ¿Cuántas veces habré escuchado a personas diciendo: no, esto a mí no me afecta, no, esto no va conmigo, no, esto yo no le voy a hacer caso, esto yo ya lo tengo superado? Pero dentro de su alma se repite y se repite y se repite, y no se dan cuenta de que al final esa coraza es destruida y al final nos franquean, nos hieren, muchas situaciones nos hieren, y en ocasiones pues se ejerce un poco la fuerza física. Intentamos levantar nuestra propia fuerza para defendernos de todo tipo de ataques. Otras veces pues utilizamos la fuerza verbal y vamos con acusaciones, con comparaciones,
con todo tipo de palabras ofensivas o palabras lanzadas con la fuerza para intentar defendernos. Otras veces utilizamos la fuerza psicológica, la psicología natural, y a veces también la psicología inversa. A veces somos un poco entusiastas en conseguir las cosas utilizando la psicología, y muchas veces pues también las fuerzas naturales o algunas cosas que pasan alrededor nuestro las utilizamos para que vayan a favor nuestra. Pero todo esto muchas veces genera una falsa fuerza. Yo quiero hablarte de la fuerza, del vigor de Dios, de la autoridad, el vigor que Dios da al hombre, que no tiene nada que ver con nuestra fortaleza personal. Pero sí que es verdad que nos empeñamos en generar muchas fuerzas que a veces funcionan de una manera aleatoria, pero son fuerzas humanas que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, que no están basadas en el Espíritu de Dios. De hecho, incluso a veces utilizamos fuerzas religiosas, con espectáculos, con shows, con reuniones aprendidas, con experiencias vividas dentro de la iglesia. Utilizamos ese tipo de fuerzas, aquello que hemos visto, que hemos oído, que hemos aprendido, que hemos visto hacer a otros, y parece que esas sinergias las utilizamos y utilizamos de eso como una fuerza para obrar religiosamente. Pero luego viene la realidad es en nuestro estado, el genuino estado de nuestra alma y de nuestro corazón. Y cuando viene la realidad muchas veces nos topamos de bruces, nos damos delante de nuestra cara y nos damos cuenta de que hay flaqueza espiritual, de que no somos tan fuertes realmente, de que no hay tanta autoridad como proclamamos a veces con nuestras voces, de que no lo conseguimos todo según decimos, de que no lo tenemos todo tan bajo control como a veces deseamos expresar. Y ahí pues nos damos cuenta de que hay flaqueza espiritual, porque realmente está la ausencia del dador de la fuerza, la ausencia misma de toda fuerza, de toda autoridad que proviene de lo alto. Toda autoridad es dada de lo alto. Pero nos empeñamos en ejercer nuestras propias fuerzas, en pelear por nosotros mismos, y muchas veces llegamos hasta crearnos o generar falsas expectativas incluso de nosotros mismos, pensando que por los valores que nosotros tenemos, por lo aprendido, por el conocimiento que nosotros tenemos, muchas veces pensamos que dentro de esa fuerza mental y física o fisiológica pues se van a resolver y a solventar todos los problemas de nuestra vida. Pero luego llegan momentos donde no hacemos nada con nuestras fuerzas. Sí, creamos caparazones, estructuras de autodefensa, pero no conseguimos nada en el ámbito espiritual, porque al final llegamos a un momento de autosuficiencia, y la autosuficiencia nos hace orgullosos, nos hace individualistas, nos hace pues introvertidos, nos hace pensar siempre en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos resolver, y ese valor que nos damos a nosotros mismos pues muchas veces nos defrauda. ¿Por qué? Porque no llegamos, porque muchas veces intentamos cumplir lo que decimos que vamos a cumplir y no lo cumplimos, porque muchas veces ponemos el listón alto diciendo aquello que no vamos a volver a repetir, a hacer más, y volvemos a repetirlo, porque muchas veces hacemos promesas de no volver a pecar, de no volver a defraudar a Dios, de no volver a darle la espalda, porque muchas veces decimos no volveré a meter la pata, porque muchas veces decimos no volveré a faltar el respeto a mi familia, a mis hijos, porque muchas veces decimos seguiré trabajando con fuerza y seguiré con ánimo pronto, porque muchas veces proclamamos palabras que van por encima de nuestros sueños incluso, que van por encima de nuestras posibilidades, y ahí es donde nos defraudamos a nosotros mismos, porque todas aquellas pretensiones al final no llegamos a cumplirlas. Y entonces vienen las frustraciones, vienen los nervios o vienen las exigencias a otros. Cuando uno a veces
parece que no llega a cumplir con algo, se frustra y se frustra contra los demás. Y dice, bueno, ¿y qué culpa tendrán los demás? Pero a veces somos un poco así, uno no llega a hacer algo, no consigue y se frustra contra los demás y lo carga contra los demás. Con prejuicios, con engaños, con mentiras, con acusaciones, con comparaciones, como dice la palabra, viendo siempre la paja ajena. Y eso pues es simbólico, es curioso. Si tú ves a alguien que siempre está levantando acusaciones, que siempre está comparándose, que siempre está juzgando, que siempre está ahí con los demás, seguramente está lleno de frustraciones, de cosas que él no va a cumplir, de cosas que a lo mejor él no ha llegado a hacer bien, pero pretende que hagan otros bien. Así es el comportamiento humano, así de cruel. Algunos se autojustifican. Yo es que un día lo conseguí. Luego a lo mejor nunca más lo conseguiste, pero como un día lo conseguiste, pues ya exiges a los demás que lo consigan lo mismo que tú. Y les acusas, les oprimes, les dices. Pero todas esas capacidades humanas a las que no llegamos finalmente, nos dejan pues un poco en esa faltos de capacidad, y en esa falta de capacidad pues no podemos ni siquiera ejercer buenas obras, porque las buenas obras vienen por medio del Espíritu. Él produce el buen fruto. Y aunque a veces seamos buenos humanistas, intentamos ser coherentemente buenas personas, pero no olvidemos que el fruto es del Espíritu de Dios, y no olvidemos que Él da la autoridad. Por más que nos esforcemos, Él solamente Él da la autoridad. Muchas veces exigimos a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros... Es que no me das autoridad, es que no cuentas conmigo, es que nunca vienes a darme una motivación, no me das cancha, no me das rienda suelta, no me das. Y a veces pues intentamos al hombre decirle que es el que nos corta las alas, y juzgamos a los demás porque es que nunca confían en mí, y ese juicio es fácil de levantar. Pero no te olvides que la autoridad te la dará Dios. Si Dios te da la autoridad, olvídate del hombre. Se sujetará, porque es autoridad de Dios. Amén. Amén. Lógicamente el poder de Dios es infinitamente más grande que cualquier poder de hombre. Dice la palabra, no hace falta que lo busquemos, pero dice la palabra que hasta lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier cosa del hombre. O sea, si hay algún tipo de debilidad en Dios, que no la hay, es más fuerte que la del hombre. Así que cuando reconocemos esa posición, cuando uno se presenta delante de Dios reconociendo la posición que realmente nos es dada, habíamos leído diciendo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros para que Dios nos tenga en cuenta? ¿Qué somos? Por eso cuando reconocemos nuestra posición de pequeñez, de humildad, cuando reconocemos realmente nuestra debilidad, lo poquito que somos, pues nos haría más fácilmente poder abrir las puertas de nuestro corazón para que Él pudiese entrar y morar, para que Él pudiese darnos aquellas cosas preparadas de antemano para cada uno de nosotros para elaborar su buena obra, porque nos daríamos cuenta que cada vez necesitamos más de Él y menos de nosotros. Y muchas veces no llegamos hasta ese punto de humildad, de sencillez, de reconocer la autoridad, la fuerza y el poder de Dios. Y apoyarnos en nuestras fuerzas pues tiene muchas complicaciones. Al final y al cabo es el equivalente al andar en la carne, lógicamente, andar en fragilidad, estar ahí en debilidad constantemente, porque hay limitaciones humanas, todos estamos llenos de limitaciones. Por mejor que hagamos algunas cosas, siempre estamos llenos de limitaciones. Dice la palabra del Señor que por más que creamos, nadie puede añadirse un codo de estatura. No podemos, tú no puedes crecer, tú no mides 1,80 y ahora dices, venga, mañana voy a ver si crezco 1,90. No puedes. Vamos a leer en
Isaías capítulo 40, versos 6 y 7. Isaías 40. Dice la palabra del Señor: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor, ¿qué le pasa? Se cae también, se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Qué curioso que el Señor llame a su pueblo y le dé una comparación de florecillas del campo, de hierba que se seca. Es la vid verdadera, pero nosotros, sin la vid verdadera, nos secamos. Pero especialmente cuando Dios sopla, porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Qué piensas? ¿Que el Señor es solo bendición y vida eterna y que solo está para favorecer nuestra estructura humana? Cuando el Señor se enoja con su pueblo, sopla de los cuatro vientos, de todo lugar, hace soplar y nos secamos. Por más que nos empeñemos en crecer, por más que nos empeñemos en mejorar, por más que nos empeñemos en hacer las cosas bien o ser dirigentes, por más que nos empeñemos en estar por encima de los demás, viene el soplo de Dios y nos seca. Por eso confiar en nosotros, confiar en que de repente hemos reverdecido por algún motivo. Sabéis que todo va por racha, ¿verdad? Y cuando una vez se lleva una buena racha, uy, qué bien me va mi familia, qué bien me va mi economía, mi trabajo, la sociedad, mi iglesia, y de repente uno pasa por una buena racha y Dios ha permitido que reverdezcas y ya uno se cree que eso es así de por vida. Y luego se autoconfía y empieza a confiar en sí mismo, y luego pues viene el soplo de Dios y nos seca. Nos desmenuza, nos echa por tierra todas nuestras estructuras, toda nuestra gloria que levantamos, toda nuestra autosuficiencia. Y entonces, ¿qué es mejor? Pues mejor será contar con el soplo de Dios a favor nuestra, el soplo, el que viene a bendecir nuestra vida, el que viene a levantarnos, el que viene a ungirnos, el que viene a darnos visión, aquel soplo de Dios que viene susurrando su presencia. Y cuando estamos en buena disposición de recibirlo, pues sopla a favor nuestra, lógicamente, mueve nuestra barca. Dice la palabra del Señor en Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pensamos que hay algo que Dios no puede hacer. Estamos un poco en esa limitación humana, pensando que Dios no tiene suficiente autoridad para hacer cambios logísticos, naturales y espirituales en nuestra vida. Pensamos que Dios no puede. ¿Hasta dónde llega nuestro entendimiento? Decía Job, después de ser atribulado, después de haber sido despedazado, le decía al Señor: Jehová, yo sé que tú todo lo puedes. Después de haber sido despedazado, su familia, sus ganados, su economía, su casa, su hogar, después de haber recibido un palo detrás de otro, pero levantado su oración y decía: Señor, yo sé que tú todo lo puedes, todo lo puedes. ¿Confías en esas palabras del Señor o te afirmas en tu fuerza? Si estás pasando por una debilidad familiar, ¿confías en que Dios pueda hacer algo? ¿En que Dios pueda hacer un milagro? ¿O piensas que es una cuestión tuya? Si yo me hubiese acercado, si yo hubiese intentado, si yo hubiese dicho, si yo hubiese... Y muchas veces nos autoculpamos porque llega la frustración de no llegar. Es que he hecho todo lo posible por mis hijos y no han cambiado. Es que he hecho todo lo posible por mi familia, les he dado todo, nunca les ha faltado de nada.
pero hay calamidad en mi familia, porque lo he intentado todo por mi ministerio, por mis negocios, lo he intentado todo por las cosas que me rodean, pero no veo que ocurra algo milagroso. Pues ese es el poder de Dios. A donde no llegan nuestras fuerzas, llega el poder de Dios. Amén. Amén. Pero si no contamos con el maravilloso don de Dios, con su maravillosa gracia, con el poder de su Espíritu, que nos defiende aún de los ataques más diabólicos, más oscuros de esta sociedad, pues estaremos perdidos. Toda fuerza, no te olvides de que toda fuerza y todo don es dado del Señor. Dice la palabra del Señor que el Espíritu reparte los dones. ¿Y da los dones a quién? ¿A quién? A quien quiere. ¿Cuándo? Cuando quiere. Así es el Señor. De repente, por gracia, viene y nos da un don. Nos regala un don. Así es el Espíritu de Dios. Viene y de repente pone un don en tu vida. Y hay algunos que se empeñan en querer tener todos los dones. Hermano, yo no tengo todos los dones. Soy el pastor de esta congregación, pero yo no tengo todos los dones. Y no puedo empeñarme en querer tenerlos. Yo no los tengo. Le pido la gracia del Señor y le pido que cuando quiera Él me regale más dones. Pero no los tengo todos. Pero no nos olvidemos que todo don es dado del cielo y que es prestado por pura misericordia. Pero a veces nos confundimos y empezamos con nuestras propias autoridades personales, pensando que somos nosotros los que tenemos las características y que vamos mejorando. Mejoramos en la alabanza, mejoramos en la palabra, mejoramos en el trabajo, mejoramos en la familia y pensamos que son dones que ya hemos perfeccionado nosotros. Pero amigo mío, un don es un don. Una capacidad humana es una capacidad humana, pero un don de Dios es un don. Y no tiene nada que ver, amigos. ¿Qué le pasó a Sansón? Él tenía un don de fuerza, pero que estuvo mal administrado. Simplemente él se vio en una posición tan superior al resto de hombres que se olvidó de quién le había dado el don. No se sujetó al dador, utilizó el don para sí mismo. Usó muchas más veces ese don para ejercer su fuerza y su gloria personal. Utilizó ese don sin el consentimiento de Dios, lo utilizó para su carne. Al final Sansón era un hombre caprichoso, sensual, amaba a las mujeres, un hombre solitario, pero al final dejó llevar su don de una manera natural, terrenal. Algunos reciben el don de Dios, algunos reciben algunos dones de Dios y nunca los ponen al servicio de Dios. Qué curioso. ¿Cómo puede ser que mucha gente lo vea y le diga: tú tienes un don, tú tienes este don? Y, sí, pero ¿y por qué no lo usas para Dios? ¿Por qué no lo pones en las manos de Dios? Es de Él. ¿Por qué no lo utilizas como conviene? Y algunos dicen: bueno, pues ya lo utilizaré cuando me haga falta. O sea, tiro de Él cuando me hace falta personalmente para mí. Y así pues dejó Sansón llevar sus ojos a la calamidad. Su fuerza fue limitada por una mujer que descubrió al final dónde se escondía el secreto de su fuerza. Y al final pues esa grieta en su visión, de sus caprichos, de sus amores carnales, le llevaron a perder su fuerza. Y sabemos la historia de Sansón. Al final estuvo ciego y empujando una piedra de molino, después de haber sido un hombre más fuerte que cualquier otro hombre. ¿Cómo es posible que a veces nuestra fuerza humana nos lleve a perder la visión? Hemos visto muchas veces, en nuestro ministerio ha pasado muchas veces, que algunos han perdido la visión por querer andar en sus fuerzas, porque no han vivido de la gracia de Dios, porque no han estado en quebranto delante de la gracia de Dios. Y muchas veces corremos el riesgo, yo principalmente, corremos a veces el riesgo de dejarnos llevar por nuestros talentos, de dejarnos llevar por nuestro ego y perder toda la visión
ser eliminada, se elimina la visión. Ya no hay una visión celestial, ya no hay una visión de lo que Dios puede hacer, ya no hay una visión de los milagros de Dios, ya no hay una visión de las sanidades de Dios, ya no hay una visión de la unción de Dios, ya no hay una visión de lo que Dios puede hacer imposible. Ya no hay una visión de lo que Dios es capaz de hacer, sino de lo que nosotros humanamente llegamos a ofrecer. Pero eso es un problema.